Buenas noches. El Taller de Investigación Histórica y la Asociación Puertorriqueña de Historiadores se complacen en esta noche en tener su primer invitado, el doctor Félix Cruz. Queremos que todos puedan disfrutar de un análisis metodológico de su obra recién galardonada. Pero antes queremos presentar a la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Con ustedes, la profesora Carmen Rosado. Saludos a todos y muy buenas noches de parte de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Para mí es un placer estar aquí con ustedes conectados y sobre todo estar aquí en la presentación del doctor Félix Cruz Jusino. No solamente él es el vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, sino también es la persona que va a estar a cargo de esta presentación. Quiero también destacar, ¿verdad?, y reconocer al doctor Cruz Jusino, quien ha sido reconocido con un Premio Nacional de Historia en el certamen literario del PEN de Puerto Rico Internacional 2021. También, entre otros reconocimientos, él tuvo un reconocimiento adicional como parte del Instituto de Literatura Puertorriqueña con el tercer premio del Instituto de Literatura en la categoría de investigación y crítica. Así que en esta noche ustedes estarán disfrutando de la obra titulada Ebenezer López Ruyol y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro. Este tema que vamos a estar trabajando es sobre la historia de la presencia negra en Puerto Rico y su presencia en la cultura puertorriqueña y, por supuesto, la lucha por la valoración de la aportación del elemento negro en la sociedad. Así que quiero aprovechar y reconocer también la gesta del doctor Ebenezer López Ruyol, quien es miembro de nuestro comité ejecutivo de la APH. Así que estoy muy honrada de tenerlos en mi comité ejecutivo y le agradezco también al doctor Félix Cruz Jusino por esta gran aportación a la historiografía puertorriqueña. Adelante. Soy Aida Mendoza y seré su moderadora durante esta noche. Al igual me acompaña el compañero David Figueroa y somos parte del Taller de Investigación Histórica Juan David Hernández, el cual se fundó en el 2014 y su propósito es analizar temas concernientes al estudio de nuestra historia. Vamos a presentar, ya la profesora Rosado nos ha dicho unos datos sobre el doctor Jusino, pero vamos a decir un poquito más. Es historiador, ensayista, gestor cultural, poeta, cuentista, orador y asesor gubernamental. Nació en San Germán, pero se crió en Lajas y Mayagüez. Posee su trayectoria que le ha permitido laborar en diversos países del mundo. Sus publicaciones son variadas. Su trayectoria periodística trasciende tanto a los niveles nacionales como internacionales. La investigación que vamos a presentar y analizar metodológicamente esta noche es un estudio documental sobre las aportaciones del licenciado Ebenezer López Ruyol al movimiento identitario entre 1980 y el 2020 y ha transformado la sociedad puertorriqueña para lograr la proliferación de explosiones de la negritud en todos los niveles socioculturales del país. Se utilizaron para esta investigación documentos del archivo Ebenezer López Ruyol, a los cuales se integraron los archivos del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo de la Fundación Arturo Schomburg. Se utilizaron también fuentes secundarias y terciarias para establecer el contexto histórico y la perspectiva para el presente estudio. La investigación resulta en una afirmación de la puertorriqueñidad, enraizada a las aportaciones de los afrodescendientes que a través del mestizaje continuó y han perpetuado el legado de los ancestros africanos en nuestra identidad cultural de la nación. Se ha establecido como objetivo evaluar las circunstancias formativas y socioeducativas y profesionales que fomentaron la identificación de Ebenezer López Ruyol como puertorriqueño negro y sus aportaciones a la revolución identitaria que afirma la puertorriqueñidad como hija de su experiencia negra. El texto ha sido doblemente galardonado, como ya la profesora Rosado nos ha explicado, por el PEN Internacional de Puerto Rico como el Instituto de Literatura y ha sido presentado en múltiples ocasiones en el Club de Lectura del Pozo Antillano. Pero ahora queremos darle al texto una mirada metodológica. David, ¿vas a hacerle la primera pregunta a Félix, a nuestro invitado especial de esta noche? Claro que sí. Antes, buenas noches a la doctora Aida Mendoza, al doctor Cruz Jusino, invitado, al licenciado Ebenezer Ruyol y a la profesora Carmen Rosado.
Buenas noches una vez más. Primeramente, nos felicitamos por su libro doblemente galardonado. Y si nos permite, pasaremos a la primera pregunta. ¿Por qué se selecciona la figura del licenciado Ebenezer López Ruyol en la conceptualización del puertorriqueño negro? Seleccionamos la figura del doctor Ebenezer López Ruyol para este estudio debido a la amplia trayectoria de su vida personal y profesional. El doctor Ebenezer López Ruyol se crió en la barriada Las Monjas en Atorrey, una comunidad marginal pobre. Logró salir adelante, estudió en la Universidad de Puerto Rico, obtuvo una maestría en trabajo social y al mismo tiempo decidió estudiar leyes. A través de su trayectoria profesional fue aportando su sapiencia al desarrollo de la sociedad puertorriqueña. Más importante aún, crea conciencia de su identidad como puertorriqueño negro, no porque sea evidentemente negro, sino porque descubre las raíces que le habían ocultado a través de las políticas oficialistas del país. El oficialismo, en la época que el doctor Ebenezer López Ruyol se forma como persona, como niño, como joven y adulto, el gobierno enfatizaba la formación de la identidad en las tres culturas principales que nos dieron cohesión como pueblo: la española, la aborigen y la negra. Pero nos ocultaba verdades que permitieran crear conciencia de quiénes somos verdaderamente. El doctor Ebenezer López Ruyol fundó, junto con un grupo de camaradas, en 1980 el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo. Las luchas del concilio y de la figura redescubrieron y afirmaron las aportaciones de Arturo Alfonso Schomburg, un grandioso puertorriqueño radicado en la ciudad de Nueva York. Lograron eliminar el uso de una figura como lo era Mama Inés en el Café Yaucono. Abrieron oportunidades laborales para personas negras en una sociedad que ocultaba y mantenía en la parte trasera a las personas que somos evidentemente negras. Las luchas del doctor Ebenezer López Ruyol lo categorizan como un prócer puertorriqueño, una persona que afirma su identidad, pero al mismo tiempo tiene un compromiso con la sociedad en general. En realidad, Ebenezer no puede ser categorizado simplemente por ser evidentemente negro, sino por su grandiosa y valiosa aportación a la sociedad puertorriqueña en general. Y en esa aportación creó un nicho importante para identificar a los puertorriqueños negros y decirles: tú tienes una historia grandiosa, redescubre tus raíces. Tú no solamente debes concentrarte en la esclavitud, sino que debes conocer los otros aspectos. Los negros que llegaron libres a Puerto Rico, las familias negras que se establecieron en Puerto Rico desde el principio de la conquista, los conquistadores negros, la clase mercantil, que en aquel tiempo se llamaban artesanos, que desarrollaron el comercio en el país, y cómo a través de este mestizaje intenso que se dio en el país, la presencia negra está en todos los árboles genealógicos de Puerto Rico. Entonces, me interesaba mucho saber cómo Ebenezer López Ruyol se formó como profesional y creó conciencia de la importancia de impactar la vida de otros. Para eso había que descubrir sus raíces, estudiar su familia, quiénes fueron sus mentores, quiénes fueron las personas que aportaron a su identidad, y al mismo tiempo cómo él logra consagrarse en esta sociedad como defensor no solamente de los puertorriqueños y puertorriqueñas negros, sino defender las clases marginadas, aportar al movimiento obrero, aportar al deporte a través de las leyes, aportar a la política puertorriqueña y crear conciencia de que Puerto Rico es un gran mosaico enriquecido por la aportación negra. Gracias, Félix.
Durante la investigación histórica, ¿cuáles fueron los principales hallazgos encontrados en la documentación histórica? Bueno, la documentación histórica fueron sobre 450 obras, ¿verdad? Y documentos alrededor de unos 600 documentos que se utilizaron, ¿verdad? No solamente los libros y las otras aportaciones, las revistas, los periódicos, ¿no? Descubrimos principalmente que el oficialismo ha mantenido la historia de los negros concentrada en la esclavitud para gestar cierta conciencia de inferioridad entre los puertorriqueños y puertorriqueñas negros. En nuestro sistema escolar no nos enseñan que hubo conquistadores negros, que hubo de entre esos conquistadores hacendados sumamente ricos que empleaban españoles para que le hicieran sus trabajos. No nos hablan de los diferentes negros libres que se asentaron aquí en el siglo XVI, de las familias negras que llegaron aquí a Puerto Rico, que eran libres. No nos hablan de la clase del desarrollo del comercio interno en el país y que son los negros los que van formando la clase comercial en Puerto Rico. Nos niegan el derecho a saber la aportación del puertorriqueño y puertorriqueña negro desde el principio de la conquista. A eso nos lleva de que siempre nos concentramos en la esclavitud, y la esclavitud es solamente un pequeño espacio dentro de una inmensidad de las aportaciones de los negros. Creo que ese es mi mayor hallazgo, descubrir que hay sistemáticamente se nos ha negado el reconocer la verdadera aportación de los negros y negras puertorriqueñas en el país. Segundo, descubrir cómo en una comunidad marginada como lo eran las monjas, se logró formar no solamente a Benecer, sino otros y otras puertorriqueños y puertorriqueñas que lograron convertirse en una clase profesional que transformaron el Puerto Rico de los años 60, 70 y 80, ahí hasta el presente, son una fuente inigualable de sapiencia y aportaciones al país. También descubrí que los diferentes movimientos que existieron en el Caribe impactaron nuestra identidad. Por ejemplo, la afirmación indigenista haitiana, donde el negro haitiano se declaraba propiedad de Haití, pero afirmando su identidad como aborigen por la mezcla que ocurrió entre los aborígenes y esos negros. Entonces ese movimiento lo trasladamos a Puerto Rico y empezaron una serie de cambios en nuestra sociedad donde los puertorriqueños creamos conciencia de que también éramos aborígenes. Descubrir las figuras negras en Puerto Rico que nos han sido ocultas, como lo es una Celestina Cordero, por ejemplo, y otras figuras en la literatura y en los diferentes campos del saber. Descubrir, por ejemplo, que nuestro grandioso José Campeche, nuestro primer pintor reconocido, no es solamente reconocido en Puerto Rico, sino que lo es reconocido en Europa, lo es reconocido en América Latina y que se han descubierto sus obras en el siglo XX, ¿no? Y era un puertorriqueño negro, pero lo más interesante de este hombre es que su papá había sido esclavo, compró su libertad para casarse con una mujer blanca de Islas Canarias y dio origen a su familia, que ha sido una de las familias que más aportaron a las artes plásticas en Puerto Rico. O sea, la investigación histórica me hace crear conciencia de que existe una historia del puertorriqueño y puertorriqueña negro que no nos cuentan, que no nos narran. No nos narran tampoco las diferentes revueltas de negros esclavos que hubo, porque nos limitamos a creer la imagen que nos enseñaron en el siglo XX de que el esclavo era servil, y no hubo tal servilismo. Desde que llegaron aquí los africanos se rebelaron contra la opresión y la esclavitud. ¿Sí? Me crea conciencia de la necesidad que hay que revisar el currículo de estudios sociales e historia en nuestras escuelas para crear una verdad histórica que nos ha sido negada.
el puertorriqueño y la puertorriqueña negra han aportado a la formación de la sociedad puertorriqueña en todos los niveles y han estado en todas las clases sociales y han sido figuras importantes en nuestra formación identitaria. Todo eso está en documentos. ¿Por qué nos han sido ocultados la verdad documental? Para beneficiar a unos pocos que querían marginar al negro y la negra. ¿Nos podrías hablar sobre los objetivos de la investigación? Bueno, el principal objetivo de la investigación era redefinir qué es un puertorriqueño o puertorriqueña negro. Eso lo logramos a través de la figura de Ebenezer López Ruyol. Los otros objetivos era descubrir quién era Ebenezer López Ruyol, cómo se formó Ebenezer López Ruyol, cómo creó conciencia identitaria Ebenezer López Ruyol en un periodo donde todo giraba hacia España, ¿verdad? Porque tenemos que tener conciencia de que el siglo XX, la primera mitad y digamos hasta los años 70, a nosotros nos enseñaban que nuestra cultura era básicamente hispana, que las aportaciones de las otras culturas aborigen y africanas había sido mínima. Entonces, en ese proceso identitario, el que un puertorriqueño cree conciencia de que existe mucho más que eso que nos enseñan, ¿verdad? Era importante no solamente para mí como investigador o para Ebenezer, que es la figura que estoy estudiando, sino para una sociedad que necesita afirmarse como puertorriqueña en tiempos en que un imperio nos niega nuestra identidad. Puerto Rico está siendo bombardeado por una nueva ola de americanización y es en nuestra afirmación identitaria donde conseguimos quiénes somos verdaderamente. Y si ustedes hacen un recorrido por nuestra historia, cuando yo era jovencito, aquí se hablaba mucho, por ejemplo, de la danza, de las aportaciones de España y nada de las aportaciones negras. Sin embargo, en el siglo XXI, las manifestaciones culturales del país todos giran hacia la negritud, la bomba y la plena. Los muchachos de hoy día saben lo que es una bomba y una plena, pero no saben lo que es una danza, ¿verdad? Es importante saber lo que es una danza también, porque es una creatividad de negros puertorriqueños, porque los compositores y los músicos que dieron a conocer la danza eran también afrodescendientes. Y eso también nos lo negaban a nosotros porque nos hacían ver que la danza era el baile de la clase aristocrática, de la clase blanca dominante, ¿no? Algo interesante entre los objetivos era descubrir la familia de Ebenezer López Ruyol. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo sus padres lo impactaron? ¿Quiénes eran sus hermanos? La relación de Ebenezer López Ruyol con sus hermanos. La relación de Ebenezer López Ruyol con su entorno en las monjas. ¿Qué significó para él salir de las monjas? Y cómo él logró desarrollarse hasta llegar a ser un reconocido abogado laboral. Y más allá, ¿qué lo impulsó a él a obtener un doctorado en historia, ¿no? Cuando hacemos un análisis de la figura de Ebenezer López Ruyol, los objetivos principales de este trabajo era conocer quién era Ebenezer López Ruyol y de dónde salían nuestras raíces africanas. Cuál era el origen del puertorriqueño y puertorriqueña negro y cómo Ebenezer aporta al redescubrimiento de las raíces negras de nuestra sociedad puertorriqueña. Algo importante y que yo afirmo en mi libro es que nuestra puertorriqueñidad la formaron los negros y negras que se establecieron fuera de los muros del viejo San Juan. El San Juan colonial era una ciudad pobre, una sociedad endeudada que dependía del situado mexicano que muchas veces no llegaba. La gente vivía del famoso fiao. Era una sociedad pobre, donde había movimiento e intercambio comercial, era fuera de la ciudad capital, ¿verdad? El famoso contrabando. La sociedad puertorriqueña evolucionó a través del contrabando y la relación de estas familias que vivían fuera de esa. Es entonces en este mestizaje que fue enriquecido por la llegada de africanos de las otras islas, porque el rey de España determinó darle la libertad a los negros y negras que llegaran a Puerto Rico, ¿verdad? Si se hacían católicos y los aceptaban como rey.
es en este movimiento donde se va creando la verdadera sociedad puertorriqueña. Se crea el mestizaje desde el principio de la colonización y vamos a hablar de los conquistadores españoles. Los conquistadores españoles hasta 1580 reconocían a los hijos que tenían con sus esclavas. El rey de España, temeroso a que esta sociedad se estaba convirtiendo en una sociedad negra, le prohíbe a estos españoles que reconozcan a sus hijos. Los conquistadores españoles que nos los presentan como los monstruos que fueron y todo lo que queramos pensar de ellos, también tenían conciencia de lo que era ser padre y no querían que sus hijos fueran esclavos y sufrieran. ¿Verdad? El régimen español tenía otra mentalidad. Entonces, algo que era importante para mí también entre los objetivos era la historia del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, que es otro trabajo que voy a continuar haciendo, ¿verdad? ¿Por qué se crea el concilio y cómo impacta el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo la sociedad puertorriqueña? ¿Cuáles fueron las aportaciones de este grupo de hombres y mujeres que se unieron a Ebenezer para crear conciencia de que existía un racismo, un ostracismo de personas que somos puertorriqueños simplemente porque somos evidentemente negros? ¿Cómo transformamos la mentalidad de un pueblo que quiere ser blanco? Porque yo me acuerdo desde pequeño que te decían que que había que mejorar la raza, todas estas cosas por el estilo que enseñaban en este país, ¿verdad? Entonces, entre esos objetivos era cómo Ebenezer logra crear conciencia y logra terminar con estereotipos que se burlaban de los negros, como es el caso de Mamá Inés, que es una figura que a mí me encantaba. Yo soy honesto, a mí me gustaba Mamá Inés porque todos los negros tomamos café, ¿verdad? Pero realmente era una burla. Cosas tan sencillas como el famoso, el hecho de que en nuestra sociedad siempre tú ibas a los bancos, ibas a los lugares públicos y lo que veías era gente blanca o evidentemente de piel clara, ¿verdad? Y Ebenezer y el concilio luchan contra esto, porque existían personas negras que estaban allí, que hacían el mismo trabajo, pero no los dejaban estar en primera línea, porque no querían que los bancos, las personas negras, fueran reconocidas. Y cosas así por el estilo. Lo mismo pasaba en la televisión, en los medios de comunicación, y el concilio, Ebenezer y sus compañeros lograron transformar y crear conciencia de que existe una sociedad que es multicultural, multiétnica y que tiene una diversidad de colores. Otra cosa importante que yo quería destacar en mi obra era el colorismo. El colorismo no es más que el racismo entre negros que rechazan a otros negros porque su piel es más clara. Eso es un legado nefasto de los conquistadores, ¿verdad? Hay que crear conciencia de que no importa, la negritud no es solamente un color de piel. La negritud es una aceptación cultural y una afirmación identitaria. No importa el color de tu piel, si tus ancestros fueron negros, si tú te sientes que eres negro, porque tu cultura está matizada por los colores que África trajo a este continente, es importante aceptarte como negro, sin importar el color de tu piel. El otro objetivo importante para mí fue descubrir cuál es el futuro de los negros y negras puertorriqueños. Hacia dónde vamos como grupo dentro de una sociedad que aún sigue siendo racista y que aún sigue menospreciando a las personas por el color de su piel. ¿Cómo nosotros podemos continuar la lucha y ser integrados y aceptados como parte de esta sociedad? Y realmente la respuesta a eso es que nuestra cultura, la cultura puertorriqueña, es una cultura negra. Otro de los mitos y parte de los objetivos que tenía era erradicar el mito de que en la cordillera central los jíbaros eran blancos. En nuestra cordillera central se da el caso, en nuestras montañas, ¿verdad? Se da el caso de un mestizaje intenso que llevó prácticamente a la eliminación
de los negros en las montañas, ¿verdad? Y que el gobierno de Puerto Rico, en confabulación con el gobierno estadounidense, nos hicieron creer de que en nuestras montañas nunca hubo negros. Y eso es un mito falso. Cuando tú haces un análisis, y esto ha sido verificado por el ADN, en las montañas se daba el caso de que requintó llueve cientos de negros que vivían en las Marías y Maricao. O sea, donde supuestamente todo el mundo era blanco. O sea, la idea y estos conceptos que nos quisieron imponer en el siglo XX, es hora de que los erradiquemos y busquemos la verdad. Y logro en el libro, ¿verdad?, crear conciencia de que nuestra sociedad es una sociedad mestiza, es una sociedad formada por diferentes grupos, pero que nuestra cultura se enraiza en la africanía que dio nacimiento a los pueblos que habitamos en las Antillas. ¿Nos podrías ahora hablar sobre los marcos teóricos que utilizaste para poder realizar la investigación? Ya que En la sabemos que fueron en la investigación se utilizaron 3 marcos teóricos. Mira, se utilizó la microhistoria porque la microhistoria nos permite el análisis de los documentos para identificar no solamente su valía documental, sino las emociones y la sensibilidad que tenía la persona que redactó estos documentos y la información que se encuentra allí. Tenemos historia cultural porque la negritud es cultura, es identidad, y era importante definir dentro de los parámetros culturales cómo la negritud había impactado la formación identitaria de la puertorriqueñidad. Y el otro marco teórico que utilizamos fue la etnohistoria, porque estábamos trabajando con grupos étnicos y culturales que llegaron aquí a Puerto Rico, trajeron sus aportaciones, se mezclaron con los otros grupos y fueron lentamente dominando los otros grupos para crear una nueva identidad matizada con sus raíces africanas. Logramos entonces destacar las aportaciones de los negros y negras puertorriqueños, pero más aún, cuál es el resultado de todo este mestizaje y la formación de una nueva cultura que llamamos puertorriqueña. Yo creo que es importante destacar que la microhistoria nos permite un análisis profundo, no solo de los documentos, sino de lo que hay más allá. Porque tenemos que averiguar en la historia oral, que es algo importante también dentro de este libro, cuál es la narración, cuál es el mensaje y cuál es el resultado, cómo nos formamos nosotros como pueblo y cuál es la verdad de nuestra formación identitaria. Cuando hacemos y profundizamos en estos marcos teóricos, donde no solamente analizamos los documentos, sino que analizamos las emociones que llevaron a la redacción de estos documentos y profundizamos en el análisis de todos los libros que aportaron y han aportado a la investigación del negro y la negra puertorriqueña y cuál es el mensaje que se oculta detrás de estos libros, logramos obtener una nueva identidad, una nueva imagen, una nueva conceptualización de lo que es un puertorriqueño o puertorriqueña negro. Y si fuéramos a hablar ahora de las contribuciones en términos historiográficos, ¿cómo entiendes que este texto contribuye a cambiar estos paradigmas que nos ha explicado que tenemos los puertorriqueños hacia la afrodescendencia? Mira, este libro, ¿verdad? No sé si se ve bien allí, ¿no? O sea, lo que crea es una nueva imagen de lo que es el puertorriqueño o la puertorriqueña negra. Nos lleva a crear conciencia de que en Puerto Rico es necesario revisar todo el sistema educativo para crear una nueva sociedad basada en un nuevo paradigma, y es que nuestra cultura y nuestra identidad no puede negar su negritud.
es importante, y en el libro tengo algunos planteamientos. Entre ellas te voy a leer un párrafo que está en la página 25. Dice: la integración de la cultura africana con la de los aborígenes se inició muy temprano en la colonización. José Emmanuel Dufresne, en su ensayo Los instrumentos musicales afroboricuas, indicó que desde el principio de la llegada de los esclavizados se inició una fusión entre los ritmos africanos y los de los aborígenes. El encuentro entre africanos y arahuacos confirmó y reforzó rasgos culturales parecidos y se produjeron nuevas formas oncológicas influidas por nuevos materiales disponibles para la construcción y manufactura. Luis Manuel Álvarez apunta a lo mismo en su ensayo La presencia negra en la música puertorriqueña, pero añade que la música puertorriqueña sirve como laboratorio para definir la formación cultural puertorriqueña y las aportaciones de todos los negros que han aportado a su integración. Nos dice Álvarez: Puerto Rico es ejemplo místico del proceso de mezcla de elementos culturales que dieron paso hacia la formación de los nuevos pueblos de América. Álvarez concluyó que la ley rítmica que gobierna la música puertorriqueña existe una presencia africana. ¿Hacia dónde quiero llevar el futuro? A redescubrir nuestra negritud, a romper con los límites establecidos por la idea de que todos los negros y negras que llegaron a la isla fueron esclavos y que existe una nueva potencia dentro de nuestra identidad que nos afirma y nos amarra a la patria. Hay que cambiar los paradigmas educativos, hay que ensanchar la mentalidad de nuestros educadores para que puedan integrar en sus cursos no solamente la aportación de los negros, sino lo importante que es la erradicación del racismo y la xenofobia, asimismo como otros discrímenes, como lo es el discrimen de género, ¿verdad? Lo importante que es aceptar a las personas como son y respetar sus orígenes y sus culturas. Es bien importante lograr crear conciencia de que Puerto Rico necesita rescatarse a sí mismo para lograr un nuevo paradigma en su identidad que nos permita aceptarnos como somos, un pueblo mestizo que ha logrado mantenerse firme y seguro dentro de todos los limitaciones que nos han impuesto los imperios que nos han conquistado. Quiero leerte un párrafo más. Ebenezer López Rullol es un puertorriqueño negro prolífero. Ha incursionado en infinidad de campos, pero sus gestas han sido obviadas por la historiografía nacional. Por los últimos 40 años, su verbo se ha hecho sentir en defensa de la igualdad y la equidad para todos los puertorriqueños. Ha combatido fieramente el racismo, la xenofobia y el discrimen de género. El abogado e historiador ha publicado 3 libros, infinidad de ensayos y tiene una colección amplia de trabajos para publicar, incluyendo varios libros de poemas. En esta investigación nos hemos concentrado en su búsqueda identitaria como puertorriqueño negro y su valiosa aportación a la redefinición de la puertorriqueñidad y al desmontaje de estructuras racistas limitantes de la expresión de la verdadera esencia de los puertorriqueños. Profundizamos solo en algunos de sus planteamientos filosóficos y sus investigaciones para concluir que la puertorriqueñidad sin su negritud sería inexistente. Destacamos algunas de las colaboraciones con otras naciones caribeñas y su aportación a la reunificación de la cuenca detrás de los elementos negros singularizantes como pueblos herederos de tradiciones africanas. Este trabajo constituye una visión sucinta de un gran hombre que ha roto tradiciones para construir nuevos paradigmas. López Rullol es historia viva, quien continúa a sus 76 años aportando al país y reinventándose en una sociedad en constante cambio, donde lo efímero es lo único constante. Ebenezer López Rullol constituye un ejemplo para las nuevas generaciones y constituye un ejemplo para nuestra generación de todo aquello que podemos lograr cuando aprendemos a romper con las limitaciones que nos impone el oficialismo y descubrimos que no tenemos límites,
Y es importante en este momento y en esta sociedad crear conciencia de que los males que nos aquejan pueden ser transformados. Este libro aporta e inspira a investigar y profundizar en las diferentes comunidades marginadas y cómo logran estas comunidades y sus habitantes romper con las limitaciones que les son impuestas para lograr aportar a nuestra sociedad. Este libro inspira o pretende inspirar a otros investigadores a trabajar la aportación del negro y la negra puertorriqueña más allá de la esclavitud. Pretende que el futuro hablemos de las aportaciones de los negros y puertorriqueñas libres, sin obviar, por supuesto, la esclavitud, pero reconocer que durante el proceso colonial esto fue una minoría. También hacen un llamado a evaluar las costumbres y los discrímenes que hemos adaptado en el siglo XX de la influencia estadounidense, porque el racismo se recrudece en el siglo XX por el racismo que impera en la sociedad estadounidense, ¿verdad? Aquí llegamos al momento donde un negro no podía entrar a un hotel. Eso fue roto por Ruth Fernández en 1937, ¿verdad? El mismo, nuestros políticos enfrentaron situaciones por ser negros, donde se les rechazaba también la entrada, ¿verdad? A sitios públicos. Nosotros creamos en 1943 una ley que prohibía el discrimen racial antes de que Estados Unidos pensara en darle igualdad de trato a las personas afroamericanas, afroestadounidenses. O sea, la realidad es que el libro inspira a trabajar la negritud y la puertorriqueñidad desde otros aspectos. Y es importante entender que este es el principio de una serie de investigaciones que vamos a realizar sobre lo que es ser puertorriqueño y puertorriqueña negra y lo que es ser y ser puertorriqueño y cómo nosotros podemos transformar nuestra sociedad aceptando nuestro mestizaje, las aportaciones de los grupos que crearon y fortalecieron nuestra sociedad y cómo hoy más que nunca es importante afirmar nuestra identidad y rescatar las aportaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas como lo es Ebenezer López Ruyol, que ha aportado tanto a nuestra sociedad. Es también importante rescatar otras figuras, que es un trabajo que ha hecho Ebenezer. Ebenezer tiene un libro que se titula Boricuas Son, ¿los conoces? Que es la biografía de diferentes puertorriqueños y puertorriqueñas negros y sus aportaciones a nuestra sociedad, personalidades que transformaron nuestra sociedad en el siglo XX y en el siglo XXI y han sido enajenadas por el oficialismo. O sea, este trabajo solamente inspira a profundizar en quién es Ebenezer López Ruyol y continuar investigando sus aportaciones en los diferentes campos en los que se ha destacado como profesional y en el campo personal. Hay el héroe, podemos decirlo así, de Ebenezer López Ruyol, lo es don Ernesto Ramos Antonini. Reconozco aquí y quiero leer un párrafo sobre don Ernesto Ramos Antonini que dice: Ernesto Ramos Antonini reclamó igualdad en el trato para él y para la población negra de Puerto Rico. A pesar de su estatura intelectual y moral, recibió ataques de sus propios correligionarios, quienes celebraban los chistes en las historias tejidas alrededor de su persona. Siempre fue consciente de la dificultad planteada por ser negro para alcanzar sus metas y sus objetivos. Una de sus frases fue: y porque soy en mi origen fruto de injusticias, de desigualdad, de discrimen, de atropello, a quien se le hizo más difícil que a nadie la lucha, no podré jamás renegar de mi propio aborigen, ni abandonar jamás mi propia promesa de lucha por la igualdad de los seres humanos en esta tierra de Puerto Rico, por la justicia, por la fraternidad, contra el discrimen, contra la explotación que todavía azota profundamente la sociedad puertorriqueña. Ernesto Ramos Antonini fue líder obrero autogenerado, pues previo su ingreso en el Comité Ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores no había pertenecido al gremio alguno. Ebenezer López Ruyol imitó en su trabajo las aportaciones de don Ernesto y le dio continuidad.
Don Ernesto creó conciencia de que ser negro no era limitante. Ebenezer López Ruyol nos enseñó a nosotros que ser negro es ser puertorriqueño y que a través de nuestra puertorriqueñidad podemos transformar nuestra sociedad y construir un mundo mejor para todos los habitantes de esta isla. ¿Podrías mencionarnos alguna limitación o alguna dificultad que cuando estabas realizando la investigación presentaste? Pues mira, no creo que haya encontrado ninguna limitación porque tuve acceso a los documentos que buscaba. Sí te puedo decir que es muy difícil a veces conseguir información en el Archivo General de Puerto Rico. Hay una burocracia que limita, que hay que llamar, que hay que buscar la información y a veces pues eso cansa. Y además estábamos en medio de una pandemia cuando estaba haciendo esta investigación. O sea, pero la realidad es que la Internet te ofrece a ti una infinidad de oportunidades para investigar. Hay muchísimos libros que están en línea que tú puedes conseguir. Hay bibliotecas virtuales que te permiten acceso a los documentos. Ebenezer López Ruyol y su esposa, la doctora Elisa Figueroa, son muy organizados. En su casa pues tienen su archivo, ¿verdad? Y fue fácil trabajar y cuando tú necesitabas documentos, pues la doctora Figueroa nos ayudaba en esta investigación. Ebenezer es una persona que es muy organizada y todo lo escribe, es abogado e historiador. Pues realmente no hubo dificultades más allá de que todas las mismas que encuentra cualquier investigador cuando hace un trabajo. Tal vez se me hizo más fácil porque estaba trabajando con una persona que está viva, que sigue produciendo y sigue aportando a nuestra sociedad. Y era una persona a la cual podía contactar constantemente, ¿verdad? Y podíamos discutir los temas de forma coloquial y poder profundizar en su visión y sus objetivos. Y eso pues me facilitó el camino para lograr esta obra. En cuanto a el aspecto histórico documental, yo llevo muchos años trabajando sobre lo que es la puertorriqueñidad, las diferentes expresiones de la puertorriqueñidad y llevo años también trabajando la negritud, o sea que ya llevaba una larga trayectoria de sobre 35 años trabajando el tema de la puertorriqueñidad y la negritud, no solamente en Puerto Rico, sino en el Caribe. Y eso me facilitó también y me enriqueció y me permitió, ¿verdad?, profundizar en ambas temáticas y lograr unificarlas para definir un nuevo paradigma de lo que es la puertorriqueñidad. Ya que tenemos al protagonista del libro con nosotros, al licenciado, también doctor Ebenezer López Ruyol, nos gustaría que él también nos pudiera ofrecer unas palabras de cómo él se sintió cuando el doctor Félix Cruz Jusino estaba realizando esta investigación. Ebenezer, ¿podrías ofrecernos unas pequeñas palabras? Micrófono. No escuchamos, Ebenezer. El micrófono. Micrófono. El micrófono tiene el sonido bajo. Ahora. Ahora. No. Hola. Ahora lo escuchamos. Cruz Jusino, una persona a quien conozco y admiro profundamente, me tomó como sujeto de una investigación con miras a hacer una tesis. Y ciertamente tuve que comenzar a reflexionar sobre la valoración de mis aportaciones,
las cuales aún considero ciertamente pequeñas y que son parte del esfuerzo que ha hecho este pueblo a través de diferentes figuras por afirmarse en lo esencial, afirmarse culturalmente, afirmarse humanamente y sobre todo negarse a desaparecer y no permitir que desaparezcan infinidad de manifestaciones de la personalidad nacional y de la personalidad individual que todos tenemos. Así que fue ciertamente una gran sorpresa y un reto, porque aunque tenemos afición a escribir muchas cosas y a guardar notas y a escribir en calendarios y guardar cosas, pero ciertamente muchas veces no pensamos, ¿verdad?, que eso puede tener en algún momento una relevancia de la magnitud que ha levantado el doctor Félix Cruz Jusino. Así que fue un reto de volver a rescatar información, revisarla y ciertamente compartirla para que fuera analizada desde un punto de vista crítico, muy crítico, como hizo el doctor Félix Cruz Jusino y su comité de tesis. Recordemos que esto viene de una tesis que presentó el doctor Félix Cruz Jusino. Y entonces lo que tenemos en este momento es un texto que me satisface en gran manera y que me parece que debe replicarse para otras muchas figuras que han dado y continúan dando a este Puerto Rico hermoso que queremos preservar y mejorar. Esta pregunta es para ambos, ya que los dos son historiadores o investigadores. ¿Qué piensan realizar en el futuro? Si piensan realizar este junte, porque esta vez Ebenezer fue el protagonista y el investigador fue Félix Cruz, pero si piensan, ¿verdad?, seguir trabajando unidos y produciendo para la historiografía puertorriqueña. Definitivamente, yo en este momento, uno de los trabajos que quiero realizar este año es una publicación sobre el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, sus aportaciones, e entrevistar a varios de los protagonistas principales que trabajaron con Ebenezer en esta organización. Sustraer no solamente sus puntos de vista, sino la visión que ellos tenían del concilio, de la sociedad puertorriqueña de su tiempo y las expectativas que tienen sobre el concilio para el futuro y la sociedad puertorriqueña del mañana. También tenemos planificado visitar diferentes pueblos, tan pronto la pandemia lo permita, para crear conciencia de la importancia de la identidad negra y descubrir en estos pueblos, incentivar, ¿verdad?, que se descubra las aportaciones de los negros y negras puertorriqueños a la formación de los diferentes municipios. Algo interesante en la historia del concilio es que logró establecer programas de radio en emisoras privadas, pagando por el espacio y obteniendo anuncios comerciales. O sea que hubo un momento en que el tema fue tan interesante y el país estaba tan receptivo que hubo empresas que compraron anuncios para que se pudiera pagar el programa del concilio en la radio. Una de ellas fue Café Crema, Garrido y compañía, que me enorgullezco en decirlo. Yo no sé si todavía sigue siendo una empresa boricua, pero ciertamente contestaron en ese momento y apoyaron. Y así otras entidades, lo cual significa que el problema del racismo es sentido en Puerto Rico por una amplia capa de la población y que hay muchas entidades y personas que con el acercamiento necesario pueden participar en todo este esfuerzo por discutir el tema, por plantear posibles soluciones y sobre todo para implantar programas para erradicar el racismo, que es un problema mundial, es un problema de lesa humanidad, es un problema que no puede cejarse los ojos, ¿verdad? Ningún ser humano con conciencia puede cejar los ojos ante problemas racistas.
Así que yo creo que eso es también importante. De hecho, yo tengo grabaciones de los programas de radio del Concilio. Tengo casi todas las grabaciones. Ahí están esperando que saquemos el tiempo, ¿verdad?, para escucharlas e ir haciendo la edición. Por ejemplo, el Concilio tiene grabaciones con doña Ruth Fernández, acabadita de sacar de la cama. Llamada un día a las 8:30 de la mañana, él se estaba levantando y a esa hora nos cantó y conversó sobre su participación en la lucha contra el racismo y sus esperanzas de ver ese problema resuelto. Así que yo creo que hay material para trabajar. El llamado en este momento es a reorganizar el Concilio y otras entidades para adelantar esta agenda. Yo espero que mi vida terrenal no termine sin ver sustancialmente adelantada la solución del problema racista en Puerto Rico. Excelente. Nos dice por aquí Elisa que el lema es educar para no discriminar, y también nos aporta que el concilio, para que nuestros escuchas sepan, tiene en la actualidad, cumple 40 años. 40 años no son poquito tiempo, son bastante. Y por eso es que el doctor Félix Cruz entiende que es necesario que la gente sepa que este concilio exista, que sepa qué está haciendo y qué ha hecho. Por eso es importante que esta obra, que estos dos caballeros que hoy son nuestros invitados, el doctor Félix Cruz y el doctor licenciado Ebenezer López Rullor, pues sigan trabajando y puedan contribuir para nuestra historia como ya lo han hecho. Quisiéramos que los dos nos digan algunos comentarios finales en términos de la obra. ¿Cómo ustedes se han sentido? Y más que es una obra galardonada 2 veces, que no es poca cosa, y es orgullo, ¿verdad?, para todos los que hemos leído el libro y que colaboramos en la confección de él mismo, tanto la tesis como el texto. ¿Cómo se sienten que su libro, pues, la gente lo haya tomado con tanto aprecio y puedan disfrutar y seguir pasando de una a otra persona, mira, lee este libro, y que haya ganado y demás? ¿Cómo se sienten ustedes? Voy a tomar el primer turno para que el doctor Félix Cruz Jusino tenga la oportunidad de cerrar este apartado. Pero ciertamente la sensación es de gratitud, es de que hemos logrado que alguien lea y entienda y se haga solidario y sea un instrumento para compartir esa solidaridad y llevarla a otros niveles. Los premios que el doctor Félix Cruz Jusino ha logrado con esta publicación son una gran cosa, son unos logros de alta estima, y me parece que señala el camino a seguir en cuanto a la lucha contra el racismo. Hay que investigar, hay que superar la trivialidad, hay que superar la superficialidad y sobre todo es tiempo que construyamos organizaciones fuertes que de por sí obliguen a los gobernantes y a los dirigentes de las instituciones a colocar oído en tierra y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo para que podamos entonces llevar a un fin este problema racista. Quizás alguien que me escuche diga: el problema del racismo no se puede acabar, eso es consustancial al ser humano, pero es falso. Lo que es consustancial al ser humano es la dominación y es la exterminación de unos por otros, el espíritu de la guerra. Eso quizás pues es consustancial porque es fruto de las necesidades materiales, ¿verdad?, en diferentes formas. Pero el racismo empezó hace solo 500 años en la larguísima historia de la humanidad. Un pedacito de la historia de la humanidad es lo que está teñido por el problema racista. Y ese problema surgió como parte de la necesidad de los pueblos europeos dominantes de explotar los nuevos territorios que hoy se llaman América. Y me parece que como eso es un problema nuevo creado por el hombre y creado por las condiciones económicas, claramente es susceptible de resolver. Así que una sociedad justa, una sociedad verdaderamente inclusiva, una sociedad que respete los derechos humanos de todos, es lo que tenemos que construir.
y en ese proceso se acaba el problema del racismo y otros muchos que también son flagelos de la humanidad. Yo tengo que hacer varios comentarios. Primero, esto es una obra hecha con amor. Es una obra hecha con admiración y respeto. Cuando tú tienes una persona tan valiosa como Ebenezer López Ruyol, que tú admiras, respetas y amas, pues tú tratas de hacer lo mejor posible porque su legado no fallezca. Cuando tú tienes un equipo de trabajo y personas que te inspiran a seguir adelante y te motivan, tu vida cambia trascendentalmente. Yo no buscaba premios. Los premios yo entiendo que se los ganó la doctora Aida Mendoza Rivera, que está allí, porque fue ella quien insistió, peleó, luchó, me forzó y me obligó a presentar estas obras tanto al PEN Internacional Puerto Rico como al Instituto de Literatura. Yo siempre he dicho que mi musa es la doctora Mendoza porque me inspira mucho. Nosotros conversamos mucho sobre temas de investigación y profundizamos en temas. También tengo aquí a mi hermano David Figueroa, que es una persona que yo admiro y respeto mucho. Y me gusta mucho su poesía y admiro mucho su trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes personas de la valía de estas dos personalidades que te apoyan y te estimulan a crecer, y debo mencionar también a la doctora Nancy Santiago Capetillo, que es otra de mis inspiraciones, y al doctor Pablo Luis Crespo Vargas, que es el editor de la obra. Y todas estas personas se confabulan para hacer un buen trabajo. Tú tienes un proyecto de alta calidad. Esta investigación fue profundizar en la vida de Ebenezer López Ruyol y al mismo tiempo profundizar en la vida de su esposa, la doctora Elisa Figueroa. Fue un trabajo hecho en equipo para rescatar para la memoria puertorriqueña el trabajo de Ebenezer López Ruyol. Pero junto con ese trabajo es importante reconocer también las personas que ayudaron al desarrollo y formación de esta obra. Los premios me sorprendieron, me siento halagado por los premios, pero principalmente porque las personas que presentaron los premios leyeron y profundizaron la obra y en sus discursos señalaron aquellas temáticas que para mí eran importantes. Los premios lo único que han hecho es potenciar que más personas conozcan la figura de Ebenezer López Ruyol, acepten que nuestra cultura puertorriqueña tiene grandes matices negros y que existe un problema que hay que erradicar y terminar, que es el racismo y el discrimen racial. Porque como dice el dicho y lo ha demostrado nuestras investigaciones de ADN en este país, el que no tiene dinga tiene mandinga y el que no tiene Congo tiene Carabalí. Y aquí no importa el que sea, su poquito de negro tiene. Esta obra constituye el principio de una transformación en la definición de lo que es la puertorriqueñidad y lo que es ser un puertorriqueño, puertorriqueña negro. Es una incentiva, es una misión cumplida de que nuestra sociedad requiere que rescatemos figuras como lo es Ebenezer López Ruyol y sus aportaciones a nuestra sociedad. Basta de nuestros historiadores continuar enajenando figuras vivas. Es importante que rescatemos para el presente, un presente que necesita de héroes y heroínas para que creemos conciencia de que existen, están presentes y están vigentes. Ebenezer es un héroe para su comunidad, las monjas, como lo es un héroe para todas las comunidades marginadas de este país, porque es inspiración y es estímulo para romper las limitaciones impuestas por el oficialismo a la pobreza y a la miseria. Es importante que reconozcamos que Puerto Rico tiene hombres y mujeres de valía que son desconocidos porque el oficialismo no las proyecta. Nuestro sistema educativo tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado para que nosotros conozcamos a nuestros verdaderos y verdaderas próceres. Y entre los próceres está
doña Goyita que vende maní en la esquina, o aquel que pide dinero en las calles y que nosotros no sabemos en qué ha trabajado y sus grandes aportaciones. Hay que redefinir nuestra sociedad y hay que cambiar los paradigmas establecidos por una sociedad dominada y limitada por la riqueza. Puerto Rico es mucho más que lo que nos han enseñado. Puerto Rico es una gran nación y en nuestra identidad nos afirmamos como lo que somos y nos debemos sentir orgullosos de nuestras aportaciones a la humanidad. Gracias por esas palabras. Nos resta agradecer a todos los que han estado con nosotros acompañándonos y también invitarlos a que estos conversatorios se seguirán haciendo el último domingo de cada mes con el apoyo de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Así que pueden también seguirnos por nuestras páginas de Facebook y ver las próximas actividades que tanto el Taller de Investigación Juan David Hernández como la Asociación Puertorriqueña de Historiadores tendremos próximamente. Pero no podemos despedirnos sin darle también gracias al apoyo que nos ha dado la plataforma del Post Antillano. Adelante, siempre adelante. Que un Puerto Rico mejor podremos hacer. Muchas gracias.